Bueno, buen día. Buenas tardes, Gonzalo. Eh, bueno, voy a presentar a Gonzalo, que es doctor en Ciencia de los Materiales, Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Hizo el doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña y a raíz de unas publicaciones que yo hice a principio de año en LinkedIn con respecto a un curso que yo doy de Inventor, empezamos a charlar por el tema de optimización topológica y me comentó que era muy usado por el tema de la impresión en 3D de metales, sobre todo para ahorrar metal y para disminuir los pesos de las piezas. Y bueno, surgió la charla de hacer una charla, encima con todo esto de la pandemia, un poco se alivianaron los canales como para hacer este tipo de charlas. Así que bueno, nos pusimos en contacto, armó una presentación sobre lo que él hace. Él trabaja en una empresa en Barcelona donde fabrican material, o sea, metal en polvo para impresiones en 3D. Y bueno, el campo de la pulvimetalurgia es muy amplio. Así que bueno. Vamos a hacer la charla. Gonzalo va a hacer la charla. La idea es que yo ahora silencié a todos los participantes para que no haya un ruido de fondo, pero a medida que van surgiendo preguntas, si levantan la mano, yo activo el micrófono y lo vamos haciendo de esa manera. Así que cuando quieras, Gonzalo. Perfecto. Muchas gracias, Santiago. Hola a todos. Buenas tardes. Y bueno, como dijo Santiago, un poco la idea es, de alguna manera, dar a conocer, si bien ya es una tecnología muy reconocida en este momento, dar a conocer de una manera muy genérica y muy directa lo que vendría a ser la manufactura aditiva y concretamente la manufactura aditiva utilizando metales. ¿Vale? La idea es estructurar una presentación de una manera simple. He puesto muchas imágenes, prácticamente no hay texto, solo para dar nociones básicas y, digamos, pinceladas muy concretas de lo que es la tecnología, y para eso vamos a hacer una breve definición, vamos a ver algunos mercados, las aplicaciones, pros y contras, materiales utilizados. Luego, hacia la mitad de la presentación, voy a hacer una especie de revisión de las tecnologías más utilizadas y sobre el final de la misma voy a mostrar lo que comentaba Santiago, que fue un poco el germen de esta presentación, que es lo que hoy en día, digamos, se ha convertido como en el paradigma del diseño, no solo en la manufactura aditiva, sino como el diseño como herramienta de ingeniería en general. Y se trata de lo que es el diseño exclusivo dedicado a la manufactura aditiva y la última gran, digamos, joya de la corona, que es el diseño generativo de componentes. Realmente voy a hacer como una especie de resumen de componentes o partes impresas en metal para que veáis los diferentes campos que pueden abarcar y que, bueno, que es bastante amplio. Y finalmente unas breves notas sobre los próximos desafíos y lo que vendría a ser el futuro de la manufactura aditiva de metales. Vale. Si bien la tecnología de la manufactura aditiva, como la concebimos hoy, no es algo totalmente nuevo, ya hace varias décadas, incluso siglos, que, digamos, el concepto que se aplica a lo que es la manufactura aditiva ya estaba aplicado en conceptos de topografía y fotocultura. Pero no fue casi hasta el 1990 que se descubrió o se dio con lo que se denomina estereolitografía, que es un proceso que aplica una capa
de un polímero que es fotosensible a la luz ultravioleta y de esta manera el polímero solidifica. Entonces, lo que se hace es ir aplicando capa sobre capa e ir solidificándolo. De esta manera se construye, digamos, por capas un componente. Sin embargo, el tema que nos ocupa casi hasta el año 2000 prácticamente, a partir del año 95 hasta el 2000, no aparecen las primeras tecnologías que apliquen polvo metálico o material metálico para la manufactura aditiva. Algo que me gustaría comentar es que, bueno, yo porque trabajo en esto, digamos, lo tengo muy por la mano, pero la manufactura aditiva de materiales o la manufactura aditiva en general es considerada una de las tecnologías disruptivas y mucha gente o muchas empresas y muchas instituciones la consideran lo que sería la tercera revolución industrial. Aquí quiero hacer un breve comentario de lo que serían las tecnologías disruptivas. Son tecnologías que crean un mercado que a priori no existía y crean unas necesidades totalmente diferentes, ¿vale? Y entre ellas podemos citar lo que es toda la parte de inteligencia artificial, la robótica, la parte de drones, la parte de realidad virtual, la parte de impresión 3D o manufactura aditiva. Ahora voy a hacer un comentario sobre eso. La parte de Internet de las cosas, blockchain, que vendría a ser toda la parte de generación de moneda, de criptomoneda, y finalmente lo que vendría a ser la realidad aumentada. Normalmente se reconocen 8 tecnologías disruptivas, pero según cómo investiguen o cuántas cosas miren en Internet, puede haber hasta 12. Normalmente las clásicas 8 son estas que he nombrado. La definición. La manufactura aditiva en general, o cómo está recogida la definición por norma, se refiere a un proceso de unión de materiales a partir de un modelo CAD 3D, un modelo digital, y generalmente se hace capa sobre capa y es de una manera opuesta, o sea, lo hace de una manera opuesta a las tecnologías de manufactura tradicional. Por ejemplo, a un fresado, a un torneado, perdón, o tecnologías que se denominan sustractivas. Por eso, la manufactura aditiva, ya el mismo nombre lo indica, va generando, digamos, va creando material y en este caso capa sobre capa. La norma establece que son sinónimos la fabricación aditiva, aquí lo voy a señalar, la fabricación aditiva, proceso aditivo, técnicas aditivas, manufactura aditiva por capas, bueno, hay freeform fabrication, hay un montón de sinónimos. Sin embargo, hace una especie de puntualización sobre lo que es 3D printing o impresión 3D. Normalmente, esto es una aclaración que me gustaría hacer en este momento, en Internet, en publicaciones, bueno, en información en general, normalmente intercambian estos términos, esta terminología, la de additive manufacturing y la de 3D printing, las intercambian como si fuesen sinónimos. Si bien no está mal, o no es erróneo, normalmente la parte de 3D printing se refiere a procesos que no son de alguna manera productivos, sino que son a pequeña escala, con máquinas de menores dimensiones, menor coste, o sea, más como si se quisiera a nivel hogar, o como un usuario, como si fuese de alguna manera, no hobby, pero casi, ¿vale? Entonces, yo normalmente trato de utilizar la terminología de manufactura aditiva porque me refiero normalmente a máquinas ya industriales que producen producen componentes para aplicaciones, ya lo vamos a ver más adelante, como por ejemplo cohetes de la NASA. Entonces, me gustaría que os quedaseis con esta diferenciación que normalmente en literatura suele llevar a conclusión también, ¿vale? Aquí en el gráfico superior derecho os muestro las principales aplicaciones de lo que es la manufactura aditiva y ya concretamente de metales. Como podéis ver, la industria... Aquí. La
la industria aeroespacial, la parte de automovilística y lo que vendría a ser toda la parte de salud, son los mayores players, o sea, son los que utilizan con más asiduidad esta tecnología. Y luego también aquí es posible ver que la parte militar, incluso académica, también tiene cierta presencia. La idea es representar a través de las siguientes diapositivas un poco el mapa o el estado del arte de las tecnologías aditivas. En este caso, a nivel mundial, el cabeza de cartel sigue siendo Norteamérica, pero Asia se está acercando, digamos, muy rápidamente, desarrollando a gran velocidad tanto sistemas como materiales, como bueno, todo lo que rodea al mundo de la manufactura aditiva. Normalmente Europa y Norteamérica, incluido Canadá y tal, son los que manejan aproximadamente el 60% del mercado de metales. Cuando hablo de metales, también quiero hacer una aclaración que no solamente la manufactura aditiva utiliza metales, sino que utiliza polímeros, cerámicos e incluso una mezcla de otros componentes. Cuando hablo de metales, me refiero a aleaciones de titanio, que es toda la parte de industria de salud. Por ejemplo, en el sector dental, la manufactura aditiva está totalmente desarrollada. Todo lo que sean prótesis, incluso no solo dental, sino de prótesis médicas, son generalmente todas fabricadas con aleaciones de titanio. Ya luego mostraré qué tipo de aleaciones. Luego también para la parte de salud están aleaciones de cromo cobalto, aleaciones de níquel. Bueno, ya luego empiezan a nivel industrial aleaciones, materiales de tipo refractario, aceros, metales preciosos, aluminio. Hay una parte muy importante de aluminio para lo que es la industria aeroespacial y automotriz. Entonces, generalmente el mercado se divide con este tipo de materiales. Estos son lo que estoy mostrando son todos los materiales los más representativos. Y aquí me gustaría hacer un breve comentario sobre lo que es el mercado. Normalmente el mercado de la manufactura de metales es pequeño comparado con otras cuotas de mercado de otras tecnologías. Sin embargo, estamos hablando que para el año 2024 muchas de las predicciones dan un tamaño de mercado de unos 7 billones de euros, donde el 20% corresponde solo a los materiales. Este mercado, el de 7 billones, está compuesto por los sistemas, que vendría a ser la máquina de manufactura aditiva, el material y el servicio. Se prevé una tasa de crecimiento anual de prácticamente de un 30%. O sea que es una tecnología que está en pleno crecimiento y de alguna manera también guarda relación con lo que es la manufactura aditiva en general de cualquier material. Digamos, la tasa de crecimiento a día de hoy es brutal. Entonces, la idea es mostrar un poco de manera gráfica algunas aplicaciones. Al final de la presentación mostraré imágenes reales, pero esto es bastante esquemático de los sectores industriales donde se utiliza manufactura aditiva de materiales como un método de fabricación ya consolidado. O sea, no es de tipo de prototipaje o experimental, sino que ya son componentes funcionales que están siendo montados, bueno, por ejemplo, en la industria energética o de la producción de energía, intercambiadores de calores, turbinas de gas. En la parte aeroespacial, ya veremos más adelante, tengo una diapositiva donde hablo de componentes para cohetes, todo lo que sean soportes de forma compleja para distintos componentes de la industria aeroespacial, inyectores, en la parte de industria médico o de salud, todo lo que son implantes dentales, implantes ortopédicos, por ejemplo, implantes de cadera, todo eso que tradicionalmente se fabricaba de titanio,
se sigue fabricando de titanio, pero adaptado a las nuevas tecnologías. Ya luego lo veremos. En la parte automotriz, incluso se están fabricando componentes de motores de altas prestaciones, como bielas, conductos de escape, partes estructurales de poco peso, partes, digamos, de alguna manera estéticas o ya más decorativas, todo lo que son plásticos o polímeros. Incluso, por ejemplo, Airbus está imprimiendo prácticamente, bueno, no sé exactamente el porcentaje, pero está imprimiendo gran parte de las nuevas, de los nuevos componentes decorativos de un avión, incluso de componentes funcionales a nivel ya motor. Y bueno, finalmente esto en la parte de industria general es para recoger que también se utiliza a nivel, digamos, a menor escala, pero se utiliza componentes que están, por ejemplo, obsoletos. Entonces el usuario se crea el objeto a partir de un archivo CAD y se puede imprimir. Esto es una de las grandes ventajas que veremos a continuación de las tecnologías aditivas. Y aquí a la izquierda os puedo mostrar esto es una bomba de combustible de un cohete, de un motor de cohete. Aquí no está puesto, esto es de la NASA, pero este componente, esta bomba, tiene un rotor que gira a 90.000 RPM y está compuesto de cientos de partes complejas que van todas ensambladas. Aplicando manufactura aditiva, en este caso de materiales, se ha logrado reducir en un casi 50% el número de partes que componen a esta pieza. Entonces, simplemente por el hecho de que se reduce a la mitad el número de componentes, teóricamente la probabilidad de fallo ya se reduce drásticamente. La simplificación a la hora de ensamblarlo y seguramente también hayan reducido lo que es el peso del componente. No tengo la versión final de esta bomba, pero seguramente hayan reducido también lo que sería el peso del componente y con eso, bueno, ya veremos que es un ahorro brutal en términos de combustible. Entonces, las ventajas y desventajas de una fabricación aditiva. Como gran ventaja, el orden, digamos, es un poco arbitrario y lo he puesto según mi percepción. La gran ventaja de la manufactura aditiva es que prácticamente se pueden construir componentes con total libertad de diseño. O, de alguna manera, dicho de otra forma, es libertad total en cuanto a complejidad y en cuanto a diseño, prácticamente. ¿Vale? Luego se logra lo que es una consolidación de partes. En el ejemplo que estoy mostrando aquí debajo, en el inferior izquierda, estás viendo lo que vendría a ser un componente de un avión, pero es el cinturón de seguridad, lo que recoge el cinturón de seguridad. A la izquierda se ve la forma tradicional de diseñarlo y está compuesto de 8 componentes individuales que han sido ensamblados. Bueno, haciendo uso de todo el potencial de las tecnologías aditivas, se logra una parte o un componente 40% más ligero, más resistente e incluso en una sola pieza. Entonces, estos son para mí son los 3 primeros puntos, o los 4 si se quiere, de los más importantes en cuanto a ventajas, y luego podemos, asociar a estas ventajas, tenemos que hay una gran reducción de material desechado al imprimir, digamos, o al manufacturar solo lo que se necesita, digamos. Y un poco lo que comentaba Santiago al inicio, que es la reducción de peso. Y finalmente, potencial eliminación de herramientas a la hora del montaje e incluso de mecanizado. Por contra, tenemos cierto número de ventajas que a día de hoy
son un poco el challenge, son el desafío de a donde apuntan prácticamente casi todas las empresas, que es, sobre todo, es la baja velocidad de construcción. Ya veremos que estas tecnologías, si bien permiten hacer formas muy complejas que prácticamente son imposibles a través de cualquier otra tecnología, digamos, el precio que hay que pagar es que normalmente la velocidad de construcción es lenta. Hoy en día las máquinas incorporan, ya lo veremos en más detalle, ciertas optimizaciones que producen que la velocidad haya crecido de manera no exponencial, pero bastante parecida. Luego, viene asociado por los costes de los materiales, por los costes de la máquina y por la innovación, viene asociado un gran coste de producción. Entonces, hay estudios que hablan de que para que la manufactura aditiva, y en este caso los metales, sea competitiva, se necesita una reducción de al menos 10 veces el coste. Sin embargo, para componentes que requieran de esta tecnología y con las ventajas que trae asociadas, se ve justificado. Por ejemplo, la NASA, Boeing, General Electric, o sea, son dos grandes corporaciones que utilizan este método de fabricación, aunque sea costoso. Digamos. Esto no está al alcance de cualquiera, pero se estima que a lo largo de los años el coste irá bajando. Y también, por ejemplo, el coste de los materiales. La producción de polvo se estima que bajará al menos 4 o 5 veces en los próximos 10 años. Otra de las desventajas que tiene, que ya lo veremos en las siguientes diapositivas, es el tamaño limitado de los componentes que podemos fabricar. Por ejemplo, a través de tecnologías de casting, de fundición, normalmente se pueden hacer bloques de motor gigantes como bloques para un motor de un barco o de una nave grande. En este caso estamos hablando de componentes realmente que estarán por debajo del metro, ¿vale? Pero ya os presentaré una diapositiva de comparación. Y finalmente, las que yo considero una de las grandes también en contra de las tecnologías es que normalmente se necesita un cierto número de operaciones de postprocesado. Ya las nombraré, pero esto hace que sea uno de los grandes hándicaps de las tecnologías. Y luego, evidentemente, es producción que no es continua, entonces, digamos, de alguna manera no puede competir contra una estampación, por ejemplo, un proceso de estampación que estampan componentes metálicos de chapa, por ejemplo, mil por hora. ¿Vale? Ese es una de las grandes contras. Y luego que exige una cierta formación y un cierto esfuerzo en lo que es el diseño y en el manejo del proceso de los parámetros de máquina. ¿Vale? Entonces, hoy comentaba que los materiales más utilizados eran las aleaciones de titanio, y podéis ver a la izquierda que hay incluso libros exclusivos dedicados a aleaciones o a la manufactura aditiva de aleaciones de titanio. Entonces, aquí podéis ver las aleaciones típicas de titanio utilizadas para implantes o para la parte toda médica. Luego veremos aleaciones de acero inoxidable, los clásicos 304, 316, el 17,4 pH, que es un acero que endurece por precipitación. Luego también tenemos lo que eran las aleaciones de níquel, que son los 5 NELs, el 625 y el 718, que son los típicos. Luego en la parte de aluminio, todo prácticamente el 90%, 95% se trata del aluminio y magnesio, que es la aleación por excelencia en lo que es componentes aeroespaciales o que van a la parte automotriz. Y luego aceros de herramienta, que también se fabrican componentes utilizando H11, H13, M2, bueno, son todos materiales típicos digamos, de
aceros de herramienta para matricería, bueno, para trabajo en frío, trabajo en caliente. Quiero hacer una aclaración en este momento porque he hablado de las tecnologías, pero no he nombrado ninguna. Entonces, a nivel, digamos, global, existen un gran número de tecnologías de manufactura aditiva y, concretamente, existe un gran número de tecnologías de manufactura aditiva de metal. Como les dije en un principio, yo quiero daros una pincelada, pero de lo que realmente importa o de lo que realmente es lo que se está trabajando en este momento. Y a día de hoy, básicamente el 90-95% de lo que es manufactura aditiva de metales se hace a través de tecnologías que utilizan polvo como materia prima. Luego les mostraré un vídeo que también utilizan alambre, pero es mínimo la presencia de este sistema. Y luego, además de usar polvo metálico como material de aporte, son tecnologías que están basadas en la aplicación del láser. Si bien hay tecnologías con arco eléctrico, con haz de electrones y tal, la más utilizada es la de láser, junto con la de electron beam, que es haz electrónico. Y voy a describir tecnologías que hacen una fusión completa del material. ¿Por qué aclaro esto? Porque aquí en la figura de la derecha hacen una clasificación de tecnologías en función de si el material está totalmente fundido o está parcialmente fundido. En el caso que fuese parcialmente fundido, estamos hablando de un sinterizado, que eso no lo voy a tratar en esta charla. Y en el caso de que hablemos de material completamente fundido, hablaremos de las dos tecnologías típicas o más representativas. ¿Vale? ¿Qué son? Las tecnologías que se denominan Powder Bed Fusion, basadas en el láser, y la tecnología de Direct Energy Deposition, que es deposición directa de material. ¿Vale? Aquí quiero hacer otra aclaración, como hice al principio, en cuanto a nomenclatura. Esto ha ido creciendo al ritmo que ha ido creciendo y se han mezclado de alguna manera algunos conceptos en cuanto a melting y sintering. Acabo de decir que melting es cuando está fundido y sintering es cuando está sinterizado, que no está totalmente fundido. Sin embargo, hay infinidad de publicaciones que utilizan un término u otro como sinónimo. Yo prefiero utilizar SLM, Selective Laser Melting, en lugar de sintering, porque puede dar lugar a confusión. Y de hecho esto, si alguien está interesado en el tema, a la que empiecen a investigar un poco, veréis que hay referencias bibliográficas que ya tratan el tema de un poco la confusión a nivel terminológico en este tema. Entonces, hemos dicho dos tipos de tecnología: Powder Bed, la figura inferior de la izquierda, y DED, que es la figura de la derecha. ¿Vale? Aquí este gráfico de la derecha os puede dar una idea de que son las tecnologías más utilizadas en cuanto a coste y performance de los componentes fabricados. Entonces, no tiene sentido, digamos, invertir tiempo en describir tecnologías que son de alguna manera minoritarias. ¿Vale? Entonces, a continuación, voy a hacer una descripción muy básica de cada una de las tecnologías para que os quedéis con lo que es el concepto y cómo funciona. Son muy simples y si veis, tienen mucha similitud con otras tecnologías que ya conocemos. En el caso del Powder Bed Fusion, lo que vendría a ser un esquema de una máquina de PBF vendría a ser el dibujo de la derecha, donde vemos tres cámaras bien diferenciadas, una cámara central con dos cámaras laterales. Y bueno, el sistema que genera el haz láser, en este momento no nos interesa, es un haz láser. ¿Vale? Entonces, partiendo de la información que la máquina controla de la pieza, que es un archivo, dijimos que al inicio dijimos que es un archivo electrónico CAD,
donde a la pieza de alguna manera se le ha hecho lo que se denomina un slicing, que es dividir la pieza en muchas capas o muchos cortes, ¿vale? Entonces, la máquina lo que hace es aplicar con este rodillo una capa de polvo y el láser seguir la sección que en ese momento, digamos, es la que tiene que procesar y de alguna manera funde selectivamente el polvo que toca según la sección que está analizando. Una vez que funde toda la sección, el recounter este vuelve a aplicar otra capa de polvo y así sucesivamente se va creando la pieza desde la base hasta la parte superior. Ahora os mostraré un vídeo que se entiende mucho mejor, mucho más didáctico y veréis cómo funciona, que es bastante simple y bastante impresionante también. Control de aquí. Vale. Intentaré quitar la música porque puede ser que esté muy fuerte. Iré comentando, iré haciendo algunos apuntes sobre el vídeo. Acá preguntan, Gonzalo, ¿qué espesor tienen las capas, las sucesivas capas? Ahora hago, vale, ok. Ahora muestro el vídeo y comentamos esto, ¿vale? Voy a intentar poner un poquito de audio. No sé si sonará muy fuerte, a ver. No se escucha. ¿Ahí? No, porque me parece que no le diste a la casillita cuando compartiste pantalla. Ah, vale. Ahí vemos que el láser. A ver. Aquí es donde les mostraba. Aquí, digamos, el ejemplo es un engranaje muy simple, donde partimos de un archivo CAD, un archivo electrónico, y el software de la máquina lo que hace es crear un slicing de tantas capas. Perdón. Un slicing del componente de tantas capas como sean necesarias, y esa es la información que va a recibir la máquina, capa por capa. Entonces la máquina en cada capa sabe lo que tiene que procesar, digamos, lo que tiene que fundir con el láser. Entonces eh, se aplica una capa de polvo, ahí lo estáis viendo, y el láser funde selectivamente la sección. Y así esta capa va creciendo y se va uniendo a la capa anterior. Entonces va generando lo que es la pieza. ¿Vale? Entonces aquí está en la animación. Este está muy, digamos, muy vasto, pero bueno, funciona de esta manera. Los compartimientos se van moviendo para que la pieza avance en vertical y el láser va fundiendo. ¿Vale? Esto aquí, lo quiero parar para comentar. Aquí ya el proceso ha acabado y lo que ha hecho el operario, ya lo veremos más tarde, es sacar todo el polvo que la máquina no ha fundido y quedarse con la pieza, con el componente final. ¿Vale? Perdón. Y luego, esto es solo para mostraros que normalmente los componentes se imprimen sobre una plataforma, pero no se imprimen directamente, sino se imprimen con unos ciertos soportes, que ya luego lo comentaremos más tarde y lo veréis, que es muy simple, pero es la forma tradicional. Aquí están haciendo una especie de acabado superficial del componente y ese componente ya está listo para usar. ¿Vale? Entonces, la tecnología es bastante sencilla. Y así es como funciona el método que se denomina SLM. Este es uno de los métodos más utilizados. O sea, la gran mayoría de artículos publicados de bibliografía y tal están referidos a este método. ¿Vale? El siguiente método... Antes del video, ¿querés que te haga unas consultitas que hicieron acá? ¿El qué es, Santiago? ¿Perdona? Unas consultas que dejaron acá en el chat. Ah, vale, perdón. Sí. Bueno, el espesor de las capas, más o menos tenés idea entre qué espesores pueden llegar a variar. Sí, el espesor de capa ya lo iba a comentar más adelante, pero
Listo. No, ¿Es entonces, una buena pregunta? sí, No, pero es solo comentar que el espesor de capa, obviamente, está asociado a la distribución de tamaño o al tamaño del polvo utilizado. ¿Vale? perfecto. Y al tamaño del haz láser. Entonces, eh, eso lo comentaré porque tampoco quiero, digamos, aburriros con parámetros. Ya veréis que es bastante complejo el proceso, es bastante complejo, pero la pregunta sería, la respuesta sería que el tamaño de capa está asociado al polvo utilizado y al haz láser que estemos utilizando. Después Luego tengo una, sí. al final de esto tengo una tabla comparativa donde explico un poco los tamaños que se pueden conseguir. Perfecto. ¿Vale? Después, acá Sergio pregunta, hace dos preguntas que más o menos podrían ser en una. Si hay escurrimiento en los bordes y si cómo es la calidad de terminación superficial para Vale, el uso. todo eso lo tengo hacia el final, ¿vale? Pero Listo. está muy bien. Me gusta que haya preguntas. Y Eh, sí, todo lo que es escurrimiento de borde y tal, y acabado, digamos, de lo que es la pieza, eso está asociado con lo que veremos a diseño para manufactura aditiva. O sea, normalmente la orientación de la pieza, la geometría de la pieza, juega un papel muy importante y normalmente uno de los errores, esto no lo he comentado porque quería dejarlo para cuando llegásemos a lo que es al material propiamente dicho, uno de los, uno de los errores, no sé si llamarlo error, pero una de las fallas, digamos, típicas que comete, digamos, la gente o que cometemos la gente, es tratar de utilizar el material en polvo tal cual lo conocíamos hasta este momento, porque la pulvemetalurgia, o sea, la metalurgia de polvo existe desde hace muchos años. Y lo que ha hecho la gente es tomar los polvos de la pulvemetalurgia tal cual existían e intentar aplicarlos a estas tecnologías. Entonces, lo que se ha visto es que normalmente lo que hay que hacer es un rediseño del material, ¿vale? Del material en polvo. Y además, esto ha conllevado a hacer un diseño o una adaptación de lo que es el diseño propiamente dicho y se ha creado la rama de diseño para manufactura aditiva. Y eso obliga a que algunas formas o algunas, digamos, geometrías, por las características propias o inherentes de la tecnología, no se pueden imprimir con una calidad aceptable. Eso ya lo veremos más adelante, pero normalmente, ahora os lo digo así, un agujero que tenga un diámetro mayor de 8 milímetros, normalmente ya tiene que llevar soportes internos porque si no la calidad de la pared interna es mala. Eso ya lo veréis que está asociado con el ángulo como de voladizo, digamos. ¿Vale? Entonces, la pregunta que me decía Sergio, ¿me has dicho Sergio? Sí. La pregunta de Sergio ya la comentaremos, pero va asociada en ese sentido. ¿Vale? A adaptar los diseños a la tecnología. Eso es un poco la filosofía. Y después Jorge pregunta si las propiedades del material son diferentes al clásico. Y bueno, también Cristian pregunta si las discontinuidades en la red cristalina influyen en forma positiva o negativa en Vale, la pregunta de Jorge es, básicamente el material es el mismo, o sea, la aleación es exactamente la misma, solo que está hecha a polvo, literalmente. ¿Vale? Okay. O sea, y después, a priori, o sea, aquí quiero hacer una aclaración. Ya lo veremos más adelante. Un factor muy importante es el contenido de gas del polvo. Entonces, si bien una aleación tiene contenidos de gases muy bajos, cuando se fabrica polvo, se intenta que ese nivel vaya a mínimos, porque luego esa partícula interaccionará con el haz láser y puede provocar ciertos problemas que ya los nombraré. ¿Vale? Eso era lo que era la pregunta de Jorge. Y luego la pregunta de Cristian es una muy buena pregunta porque tengo una diapositiva exclusiva de eso, que es una nueva tecnología y de alguna manera genera nuevas microestructuras o microestructuras que hasta el momento no se habían concebido. Entonces, ha abierto otra rama que es de la metalurgia, digamos, exclusiva de manufactura aditiva.
Evidentemente, las microestructuras no tienen nada que ver con microestructuras, por ejemplo, de solidificación. No tienen nada que ver. Entonces, el tratamiento es diferente y ya os nombraré los diferentes problemas que acarrea o que tiene asociado este hecho. ¿Vale? Va. Y después la última, un tocayo tuyo. Sí. Si es habitual que se hagan tratamientos térmicos una vez terminadas las... Sí. Gonzalo, es muy habitual, incluso más de uno. Y es uno de los comentarios que hice en una de las diapositivas, que es el post-procesado de estas piezas suele ser uno de los hándicaps porque la pieza tal cual sale de impresión, como podéis imaginar, si es una especie de microsoldadura lo que hace el láser, todos sabemos o habíamos visto en la carrera y tal que la soldadura siempre genera tensiones, siempre. Entonces, pues, lo típico es que luego del procesado, según la aplicación que vaya a tener ese componente, pueda tener o puede incluir una etapa de tratamiento térmico. Y cuando digo tratamiento térmico, abro una ventana para mucha variedad de tratamientos térmicos. Incluso algunos que aplican presión también, que es el conocido HIP, que bueno, no quiero dar demasiada información, pero más que nada para que no abrumarlo, sino que se aplica presión y temperatura de manera conjunta para, además de relajar tensiones y tal, hacer tratamientos de optimización de densidad y porosidad. ¿Vale? Pero eso lo iba a comentar, pero está perfecto que me lo hayáis preguntado. ¿Vale? Perfecto. Vale, entonces ya vimos el primer método, que era lo que me interesaba que quedaseis con los dos métodos, y el segundo es muy, muy parecido a lo que concebimos como una soldadura. Es una boquilla, aquí en la derecha lo veis, por donde circula polvo, o sea, se aplica polvo, y por el centro, de manera coaxial, hay unas láser, ¿vale? Entonces, de alguna manera, esto es como una especie de soldadura, solo que en vez de aportar un material como si fuese un electrodo o un alambre, estamos aportando material en polvo, ¿vale? Voy a poner el vídeo, lo voy a silenciar porque este tiene música un poco épica y lo vamos comentando. Bueno, aquí está un poco el mismo esquema, donde se ve la boquilla y por donde ahí veis que va fluyendo el polvo hacia el extremo, ahí empieza a salir y conjuntamente empieza a funcionar lo que es el haz láser, ¿vale? Y aquí ya está en funcionamiento un cabezal de impresión, ¿vale? Aquí lo que podemos ver ya de primeras es que hemos visto que la mesa que tiene la estructura de la plataforma de manufactura o de impresión, ahora se mueve, incluso en 5 ejes. Por ejemplo, esta imagen que estamos viendo ahora. Entonces, de esta manera podemos ver que ya el tamaño de los componentes que podemos imprimir con una y otra tecnología ya son diferentes. ¿Vale? Fíjense en esta imagen, es muy buena porque muestra claras lo que son las ventajas de esta tecnología. Se pueden crear formas muy, muy complejas. Y bueno, por ejemplo, aquí esto tiene pinta de hacer algo para turbinas o parte más de motores aeroespaciales. Las plataformas son enormes, como veréis. Estamos hablando de metro y algo. Y también estos vídeos yo entiendo que están a velocidad real y una de las ya diferencias que puedo ir, digamos, avanzando es que la velocidad de construcción de uno y otro método son muy diferentes. Pero también son diferentes las precisiones que podemos lograr y aquí está un poco lo que comentaba en la siguiente diapositiva, ya lo veréis, en cuanto a la resolución de cada uno de los métodos. Esto pasa a todos los niveles de ingeniería. Estos dos métodos existen y coexisten porque los dos tienen particularidades que son únicas. Uno genera componentes con una calidad superior, podemos decir que es el PDF, el primero, pero por contra la velocidad de construcción es relativamente lenta. En cambio, el otro genera componentes mucho más grandes, con mayor velocidad, pero con menor resolución o con una calidad
si se quiere, un poco peor, ¿vale? Esos serían como grandes diferencias entre ellos. Tengo una diapositiva. Bueno, perdón. Y aquí lo que les comentaba, tengo un vídeo que no es el objetivo de la charla, pero comentaros que yo iba a comentar tecnologías que utilizan polvo como material de deposición, pero también se puede utilizar alambre. Y esto no deja de ser una soldadura, tal cual la conocemos, donde se va generando un cordón de soldadura sucesivamente capa por capa. Y esto también va generando un componente tridimensional en la dirección Z, digamos. Va creciendo en dirección Z. El plano sería la plataforma de impresión, el plano XY sería esta plataforma y la dirección Z es la dirección en donde crece la pieza. ¿Vale? Entonces, un poco lo que les adelantaba mientras veíamos el vídeo. Las dos tecnologías coexisten, son las más utilizadas y cada una tiene aplicaciones concretas, digamos. Pero en un determinado momento, las tecnologías se pueden comparar, ¿vale? A nivel de velocidad de construcción. Lo que les decía, la primera que vimos tiene una velocidad de construcción de unos 20 centímetros cúbicos hora, mientras la otra tiene 70. Esto ha ido cambiando y si veis ahora o investigáis un poco, las máquinas han incorporado 4 as láseres, bueno, tienen una tecnología tremendamente potente que lo que hacen es cuadriplicar velocidades, pero utilizando un solo haz de potencia, la diferencia es esto, es prácticamente 3-4 veces la diferencia de velocidad de impresión o velocidad de construcción, mejor dicho. Un poco asociado a la precisión que comentaba aquí, estamos hablando de 2 centésimas o 5 centésimos para lo que es PBF. En cambio, para la parte de que es de posición directa, ya estamos hablando de décimas, incluso casi 3 décimas. ¿Vale? La capacidad de reproducir los detalles en la primera es mucho menor, con menor rugosidad, pero aquí también entra un poco en juego lo que le comentaba. La primera tecnología maneja o presenta una plataforma de manufactura muy reducida. Ahora hay máquinas que llegan casi hasta 800 milímetros. Pero, por ejemplo, en ese momento, que se hizo esta comparación, ya las de posición directa estamos hablando de 2 metros. O sea, para que veáis el nivel de, digamos, los rangos un poco de diferencia. Y luego, en cuanto a coste de una máquina, estamos hablando de una máquina de powder bed, que fue la primera tecnología que vimos, que está en torno a unos 500.000 euros. Mientras que una de posición directa ya está alrededor de los 600, 700. O sea que sí que hay una pequeña diferencia, o bueno, significativa, de precio en cuanto a tecnología. Son máquinas, ahora las mostraré. En un caso, son máquinas más reducidas por el tamaño que os he mostrado. O sea, son máquinas casi, no les digo como una heladera grande, ¿no? Pero un poquito más. No son muy grandes. En cambio, las de deposición directa ya son más similares a lo que es un centro de mecanizado, a centros de control numérico. De hecho, incluso, no sé si esta que estoy mostrando aquí no tiene todo incluido. Hay sistemas híbridos que además de imprimir o de manufacturar aditivamente, ya tienen sistemas de mecanizado. Os he querido poner algunas marcas de las más reconocidas a nivel mundial, pero quiero comentar que hay más de 25 empresas que se dedican a hacer máquinas para impresión utilizando polvo metálico. Ahí que hiciste la comparativa, ¿te puedo...? ¿Sí? Una pregunta del chat es si el polvo que fabrican es el mismo para las dos. Bueno, esta es una muy buena pregunta. ¿Quién la hizo? Sergio. Sergio, es una muy buena pregunta y no es el mismo para las dos en cuanto a tamaño. Es el mismo en cuanto a composición química y es el mismo material, pero lo que cambia es el tamaño. ¿Vale? Entonces, ya lo explicaré, pero la gran diferencia, bueno, de hecho, mira, lo puedo mostrar aquí. Aquí, a ver.
Normalmente, eso ya lo explicaré un pelín más adelante, pero nada, un segundo. El polvo aquí tiene que fluir a través de la boquilla. Entonces, si el polvo es muy fino, ustedes veréis que, por ejemplo, la harina, un componente que todos conocemos y tal, se aglomera o se apelmaza porque el polvo es muy, muy fino. ¿Vale? Entonces, ya solo con ese concepto, si el polvo tiene que fluir a través de una boquilla, utilizando polvo fino, lo más lógico es que esta boquilla se obstruya o se tape. Entonces, las tecnologías de deposición directa, digamos, ya casi por definición, utilizan polvo de tamaño más grande o polvo de mayor diámetro. Eso ya lo comentaré, vienen 2 o 3 diapositivas más adelante. ¿Vale? Entonces, la respuesta a la pregunta es, sí que hay diferencia, pero de tamaño, no de composición ni otra característica. ¿Vale? Entonces, en el DED, la comparación. una consultita acá. Silvio pregunta si en el procedimiento DED parte de la soldadura es por impacto o solo fundido. No, es fundido. La velocidad a la que sale, digamos, el polvo es insuficiente para hacer una soldadura como tal. Claro. ¿Vale? Sí que hay métodos que incluso lo hacen en frío, que es el cold gas spray. Eso es como una especie de pistola, digamos, que proyecta el material contra el material base. ¿Vale? Eso también se le suele considerar como una tecnología de manufactura aditiva, pero no bien es el caso, ¿vale? Pero se podría llegar a considerar también. O sea, si tú aplicas, es como si pintases un componente. O sea, si tú pintas un componente y le vuelves a dar otra mano de pintura y otra mano y así hasta 10.000 capas, claro, terminas creando un componente que está fabricado de pintura, por ejemplo. ¿Vale? Con el Cold Gas Spray es eso. Tú puedes hacer una capa de deposición y haces la siguiente y creas un componente, digamos, tridimensional que ha crecido en la dirección Z, digamos. Acá Francisco pregunta, bueno, algo que después lo vas a decir, porque yo ya vi la presentación, pero si además de tamaño de partícula hay alguna distribución especial. Sí, vale, esto Francisco fue, ya lo comentaremos, tengo una sección, bueno, tengo que ir acelerando porque creo que se va a hacer largo. Sí. Tengo unas diapositivas exclusivas de lo que es el material en polvo y ya lo explicaré ahí. Esto ya no queda prácticamente nada para eso. Aquí quiero mostrarles, si bien ya les mostré lo que son las máquinas vienen provistas de un software que, como ya hemos dicho, este sistema es altamente costoso y tal, y lo que se intenta hacer es maximizar o optimizar el proceso de impresión. Entonces, las máquinas vienen con un software ya dedicado que hace lo que se conoce como nesting de piezas. Seguramente si en el curso de Santiago o en la parte de Inventor y tal habéis visto lo que es nesting para sobre todo corte de chapas y bueno, hay un montón de programas que hacen esta simulación. Entonces lo que hace la máquina es agrupar las piezas de tal manera que maximicen el volumen de la plataforma. La plataforma es esta plataforma va, digamos, atornillada a la máquina y la máquina empieza a imprimir desde la base hacia arriba, digamos. Todas las piezas a la vez, ¿vale? Incluso, esto es algo que me gustaría comentar, podría imprimir una pieza con unos parámetros de impresión y otra pieza con parámetros totalmente diferentes. O sea, esto es otra de las ventajas, de las grandes ventajas. O sea, normalmente, ya lo veremos más adelante, se pueden imprimir prácticamente cualquiera de las piezas con cualquier combinación de parámetros, la que nos interese, evidentemente, pero eso es otra de las grandes ventajas de la tecnología, ¿vale? Entonces, una vez que se acaba el proceso de impresión, las piezas quedan como si fuesen enterradas o anidadas en lo que es el polvo. Entonces, normalmente, el operario lo que tiene que hacer es aspirar el polvo. Hay otros sistemas que hacen rotar la plataforma, sobre todo en lo que es el sistema DDD, hacen rotar la plataforma y el polvo cae, ¿vale? Pero normalmente es por extracción, digamos, neumática, y es uno de los, esta etapa y la del procesador, lo que comentaba hoy, uno de los grandes hándicaps
de esta tecnología, pero bueno, tiene ventajas que lo justifican, digamos. Entonces, una vez sacada la plataforma con los componentes, queda de esta manera aproximadamente, ¿vale? Ahí puedes ver que hay un montón de componentes y también los componentes están soportados por una estructura de soporte, incluso internos. Hoy les nombré que cuando un agujero o un agujero, un orificio, es superior en diámetro a unos 10, 8, 10 milímetros, debe llevar soportes internos. Y a esto me refería, ¿vale? Luego ya mostraré más ejemplos. Entonces, para hacerles un pantallazo muy básico, tenemos la tecnología, ¿vale? Entonces, ¿qué parámetros influyen en el proceso digamos, de manufactura aditiva? Entonces, hay infinidad de parámetros, ya lo veremos en una diapositiva que tengo al final, pero los más clásicos o los más, digamos, relevantes en lo que el 90-95% de la literatura científica está, digamos, volcada, son los que están relacionados con los parámetros propios del láser y los parámetros propios de la estrategia de escaneado, ¿vale? Entonces, aquí veréis que en cuanto a lo que es relacionado al láser, por ejemplo, tenemos qué tipo de láser es. Hay distintos tipos de láser. ¿Qué potencia? ¿Qué longitud de onda? ¿Qué tamaño de foto? ¿Qué tiempo de pulso tienen? Porque si veis la figura superior derecha, un láser no es una fuente de potencia continua, sino que va haciendo pulsos. Y va haciendo un pulso de una manera como una especie de, no sé, Santiago, tú me lo dirás mejor, esto no sé si es un paraboloide, bueno, algo con la forma está en 3D, que es una especie de campana de revolución, ¿vale? Entonces va haciendo pulsos, ¿vale? Entonces la separación entre pulsos es lo que se conoce como point distance, ¿vale? Y luego la separación entre, digamos, las barridas que ha hecho el láser es lo que se denomina hatch distance, ¿vale? Entonces, en cuanto a lo que decíamos, los parámetros relacionados con el láser, tenemos el spot size, el pulso, la frecuencia, la dirección, la cantidad de láser, si hay solo uno, si hay multitrack. Las multitrack son máquinas que incorporan, por ejemplo, hasta 4 láseres. Algunos se utilizan para ir precalentando el polvo y otros para ir fundiendo o todo para fundir en distintas zonas. Todo esto tiene una teoría para disminuir o de alguna manera mitigar el efecto de las tensiones residuales. Luego existe, bueno, exacto, el precalentamiento. Y luego, en cuanto a los parámetros relacionados con la estrategia de escaneo, los más típicos son la velocidad de escaneado, lo que comentaba, la distancia entre pasadas, digamos, la distancia entre una pasada y la siguiente,